Bueno, para el análisis frente a frente me acompaña el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Bienvenidos. Saludos, buenas tardes a todos. Felicidades. Igualmente. Vamos a comenzar con el tema de Sally López. Aparentemente ha llegado a un acuerdo con Fiscalía Federal para declararse culpable. Este es el caso del ex recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández, que pues, participó de un esquema para la otorgación de contratos. ¿Ustedes entienden que, primero, por qué ha tomado tanto tiempo este caso y si entienden que se ha llegado a la raíz de este caso? Mira, en primer lugar, el caso de Sally es particular porque el Tribunal de Boston ordena un nuevo juicio. El Tribunal de aquí la había declarado culpable incorrectamente. El Tribunal de Boston ordena que se haga un nuevo juicio y es en ese avalúo de la prueba nuevamente con nuevos fiscales, con nuevos jefes de fiscalía en Puerto Rico que han llegado a un acuerdo. No sabemos cuál es el contenido de ese acuerdo, ¿verdad? Y solamente comentaba con Tomás fuera del aire, si se parece al acuerdo de Ramón Horta, es casi una exoneración. En el caso de Ramón Horta, Fiscalía al fin y al cabo tuvo que admitir que Ramón Horta se había apropiado ilegalmente de fondos públicos y que todos los fondos públicos habían sido utilizados para fines públicos. Así mismo lo dice la moción. El caso de Sally hay que ver qué dice. Yo sigo considerando a Sally una buena persona. Me pareció injusto lo que vivió. Me pareció que fue parte de una víctima más que una participante, ¿verdad? Hay que ver de qué se declara culpable, qué es lo que hay ahí, no sabemos todavía porque no está en la moción. En el caso de Anaudi, no sé si ha sido sentenciado ya. No. Se ha extendido por tanto tiempo esa sentencia, que comienza la gente a perder la fe en las instituciones. No hay una justificación. Tantas expresiones de que venía una segunda ronda y todas las insinuaciones que se hicieron mediáticamente, al fin y al cabo no pasó nada. De hecho, lo que ocurrió fue que una corte apelativa revocó la terminación que hubo contra esta dama. Estimo yo, porque no tengo mucha información, que una persona que ha estado confinada, que no tiene los recursos económicos y que ya tuvo un tiempo, pues el acuerdo debe estar más o menos relacionado con que se va por lo cumplido, por el tiempo que estuvo, ¿verdad? Y tratar de rehacer su vida. Eso yo lo estoy especulando porque no hay mucha información en los medios, penoso por demás, pero ciertamente que todavía a esta altura ese caso no se haya resuelto, que no haya sentenciado a Anaudi, como ha ocurrido otros en el PEI. El caso de Maritere González todavía está vivo, lleva años y años y años, y estuvimos hablando aquí el otro día del caso de Héctor O'Neill y la presidenta del panel planteó que lograron, pero han demorado en unos casos de manera inexplicable. Y eso hace que la gente pierda la fe en la institución. Y vamos solamente un segundo para hablar de la raíz, como tú dices. A mi juicio, la raíz está en el financiamiento privado de las campañas políticas. Esa es mi segunda pregunta. Si ustedes entienden, y discúlpeme usted la interrupción, si ustedes entienden que se ha lidiado de una manera definitiva con el inversionismo político. Es que no he tenido oportunidad de hablar con Tomás de este tema, ¿verdad? Aunque hemos compartido muchos años en la vida pública. A mi juicio, la manera de solucionar ese tema es eliminando ¿verdad? La inversión política en las campañas. Y eso hay países que lo han logrado. Y uno puede decir, ¿cuánto le va a costar eso a Hacienda? Pues le va a costar unos millones de dólares. Ahora la pregunta es, ¿cuánto le cuesta la corrupción al país? Y la corrupción cuesta muchísimo más. Si eliminamos los fundraisers, si eliminamos que los candidatos a gobernador, a los puestos principales, tengan que hacer fundraisers, se acaba el inversionismo político. ¿Cuánta gente se enojó conmigo? Porque participaban de un fundraiser y pensaban que eso querría decir que iban a tener un contrato, ¿verdad? Pues al no suceder, pues se enojaban. Me parece a mí que la manera es el financiamiento privado de las principales campañas. La discusión del financiamiento público... público, quise decir público. La discusión del financiamiento público o privado ha sido un tema que por años ha venido discutiéndose. Las Cortes Federales han dicho que las corporaciones que en Puerto Rico estaba prohibido que donaran, podían donar. Y hemos visto cómo Roberto Pagán con una unión financia campañas. Así que Roberto Pagán y esa unión son inversionistas. Esa es la pregunta que tiene que hacerse Puerto Rico. Si se le permite a una unión, un sindicato, meterse en campaña y financiar a Victoria Ciudadana, al candidato alcalde de ese partido y financiar a otras figuras políticas, bueno, pues entonces la pregunta que tenemos que hacernos es hasta dónde vamos a tirar la raya para que el ciudadano, Juan del Pueblo, done un pesito para aportar a la campaña del candidato o partido al que él favorece, o si va a ser puro financiamiento público. Si va a ser, público. Si va a ser público, pues entonces no puede haber quejas de que
está costándole al Departamento de Hacienda, al gobierno de Puerto Rico, porque entonces se siguen inscribiendo partidos y mientras más partidos se inscriben, pues más dinero. Así que es el cuento de nunca acabar. Roberto Pagán y el sindicato ha estado financiando campañas políticas descaradamente conforme a las determinaciones del Corte Federal. Así que en Puerto Rico es muy poco lo que se puede hacer. Me parece a mí que lo que dice Tomás ilustra que jurídicamente es complejo hacerlo, pero tenemos que buscar la alternativa porque la corrupción cuesta más. Bueno, voy a cambiar el tema, me voy con la situación de Luma. Luis Raúl Torres dice que van a requerir información adicional, como por ejemplo que se identifique quiénes son los abogados, los cabilderos, el número de brigadas que tienen para atender cualquier situación de falta de energía. ¿Existe alguna razón legal en el caso de estos aspectos que impida que esa información sea divulgada? No que yo sepa, yo creo que hace bien el representante en solicitar todo lo que entienda que deba solicitar, ¿verdad? Me parece que si el representante entiende que hay información adicional, y eso hay que entenderlo, el deber y la capacidad, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa de pedir información no termina cuando se entrega la que primero se solicitó. Es decir, si usted entrega la información solicitada y de lo que usted entrega surge que es necesario, o a la legislatura entiende que es necesario pedir nueva información, derecho tiene la Asamblea Legislativa para hacerlo. El poder investigativo incuestionable ha sido resuelto por los tribunales en reiteradas ocasiones. La pregunta que hay que hacerle a la Cámara de Representantes es, una vez concluyan y digamos que resulta que tienen menos brigadas de las que necesitan, que tienen menos recursos de los que hacen falta, que la infraestructura está en condiciones pésimas, ¿cuál va a ser lo que va a hacer qué va a hacer la Asamblea Legislativa? Identificar fondos, sugerir que se haga algún tipo de gestión para nutrir a la infraestructura o reclutar personal. Esa es la pregunta al final del camino. Que busquen toda la información, que se provea toda la información y que al final del camino el pueblo de Puerto Rico sepa dónde estamos parados con el sistema energético. Bueno, me quedan 2 minutitos, así que lo vamos a dividir uno cada uno sobre este tema, y es la situación de falta de poner al día el registro de la propiedad. Hay 298,000 documentos pendientes. Se dice que va a tomar 3 años actualizarlo y que están utilizando empleados transitorios. ¿No envía eso un mensaje de que esto es un problema que hay que resolver ya de forma definitiva, no temporera? Bueno, habiendo sido notario alguna vez en mi vida, yo entregué mi notaría cuando entré a DACO, o sea que ya hace algunos añitos de eso. Debo decir que si van a ese número que tú dices, ha bajado el número. Hubo una época donde había más de 1 millón. Y aquí el tema es más complejo, y voy a decirte por qué. O sea, el registro DAF, lo que los abogados conocemos como fe pública. El registrador no puede registrar un documento que está sometido y tiene errores. El registrador no puede ¿verdad?, inscribir en el registro de la propiedad un documento que falla en identificar una propiedad o que falla en identificar el dueño actual de la propiedad, etcétera. O sea que es un problema jurídico más complejo, ¿verdad? Como son los problemas jurídicos. Me parece a mí que sí, que por supuesto hay que ponerle punto final. Se digitalizó en mi cuatrenio, eso ayudó a adelantar, pero falta más por hacer y el camino de los pueblos no termina nunca. Me parece a mí que este proceso va a continuar hasta que logremos, ¿verdad?, que sea un número razonable. Siempre va a haber, y eso hay que entenderlo, siempre va a haber un número de escrituras que estén pendientes de que las evalúen los registradores. La solución al problema del registro, tecnología. En la medida en que más tecnología se adopte para la redacción, la inscripción, el tránsito y todo, va a permitir entonces que fluya con mayor velocidad y haya mayor claridad, ¿verdad?, y mayor exactitud y certidumbre. Lo que ocurre es que en Puerto Rico un contrato de tecnología pues entonces está sujeto a las insinuaciones que típicamente se hacen de a quién se lo dieron y por qué, si era donante o no era donante y que aquel era mejor pero se lo dieron al otro. Así que la solución al problema del registro es el uso de la herramienta tecnológica que permitiría, como ha ocurrido en otros países, que se pueda desde que se otorga inmediatamente presentarlo al registro electrónicamente y avanza el proceso y eso pues ayuda mucho a la economía inclusive. ¿Se ha hecho alguna asignación para estos fines? En el pasado sí, no sé, ¿verdad?, más recientemente, porque ya van 5 o 6 presupuestos de que yo me fui, pero incluso bajo el gobierno de Fortuño, bajo el gobierno de Aníbal, todos los gobernadores han sometido ¿verdad?, presupuesto para esto, y por eso se ha ido adelantando y se va reduciendo el número. No sé más recientemente. No creo que se haya asignado lo suficiente, porque si todavía tenemos un retraso de cerca de 300,000, pues obviamente hay un problema de flujo de tránsito de documentos, así que me parece que la herramienta tecnológica es la solución y creo que hay 1000 alternativas que pueden examinarse
con los entendidos de la materia, con la Asociación de Notarios, con la rama judicial, con el propio Departamento de Justicia y, por supuesto, con los registradores y registradoras, que son las personas que mejor conocen el sistema. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes. Sí, yo lo